Hablamos sobre la sequía, de las lluvias y del calor, y de cuando hacemos deshierde o sembramos maíz y algodón. Gracias, muy buenos días. Este sería nuestro tercer reporte que estamos dando del avance del Censo Nacional Agropecuario, y este reporte, este estado de situación, es el 21 de octubre de 2013. En el departamento de Oruro, que como ustedes saben, junto con Chuquisaca, fue los primeros dos que empezaron, el operativo el 15 de septiembre, nos quedan 9 días para terminar el empadronamiento. Este empadronamiento estaría terminando el jueves 31 de octubre, y nuestro avance físico es de 85,3% de las comunidades que debemos empadronar. Se ha concluido 9 municipios, el censo, en 9 municipios, en los municipios de Antequera, Eucaliptus, Machacamarca, La Ribera, Todos Santos, Carangas, Chipaya, Coipasa y Belén de Andamarca. En el Chuquisaca, de la misma manera empezamos el 15 de septiembre, también faltan 9 días para terminar el empadronamiento, estamos en el 81%, en este caso no tenemos municipios cerrados, un tanto por el grado de dispersión que existe en el departamento de Chuquisaca y la propia estrategia operativa que tiene en el departamento, pero tenemos ya varias comunidades totalmente concluidas y por concluir en estos próximos 3 días varios de los municipios. En el caso del departamento del Beni, inició el operativo el 23 de septiembre, nos faltan 16 días para cerrar el empadronamiento, que sería el jueves 7 de noviembre, y estamos en el 62,92%, es decir, el 63%. Pando, empezamos el operativo 2 días después, el 25 de septiembre, nos faltan 18 días, terminaríamos el sábado 9 de noviembre el empadronamiento, estamos en el 59,66, es decir, en el 60% del empadronamiento de las comunidades. En el caso de Cochabamba y de La Paz no tenemos avances actualizados, iniciamos el operativo el 30 de septiembre en ambos departamentos, nos quedan 23 días para concluir el mismo y estaríamos terminando el jueves 14 de noviembre, ¿no? Cochabamba y La Paz. Santa Cruz, hemos iniciado de la misma manera que Cochabamba y La Paz el 30 de septiembre, terminamos el 14 de noviembre y estamos en el 41,25 al día de ayer. Potosí, en Potosí tenemos el 48% de comunidades empadronadas con ese mismo periodo de finalización del empadronamiento. Tarija, iniciamos un día después, el 1 de octubre, nos quedan 24 días para terminar el censo, es decir, el 15 de noviembre estaríamos acabando el censo en el departamento. Tenemos el 37,89% de comunidades empadronadas, y ese es el último empadronamiento. Esa es la situación que tenemos en cuanto a porcentajes y a números. No tenemos dificultades significativas. Con seguridad que ustedes van a preguntar el tema del TIPNIS, en el que ayer ya respondí a sus colegas de trabajo. En el caso del TIPNIS son 3 comunidades que no se han empadronado. Esas comunidades las vamos a concluir, vamos a hacer todos los esfuerzos nosotros con los dirigentes de esas comunidades para concluir el empadronamiento, para efectuar el empadronamiento, además para que se proceda a la devolución de las boletas que retuvieron algunos dirigentes. Vamos a seguir haciendo esos esfuerzos de la misma manera que en cualquier situación que se presentara en el país estamos haciendo de similar manera que se nos pudiesen presentar, explicando a las autoridades municipales primero la importancia del censo, que ellos ya la conocen, porque los municipios saben la importancia que tiene la reversión del actual estado de situación de las estadísticas agropecuarias, y para que nos colaboren en el caso de que hubiese algún tipo de dificultad en algunos municipios, y en general estamos trabajando bastante bien. En el caso del tema de avasallamiento, que seguramente también va a ser alguna consulta de ustedes, se ha procedido en la oficina del
departamental de Santa Cruz, hacer el empadronamiento de 5 propiedades de las 73 de la lista que nos proporcionó la CAO. Y lo que también ayer sostenía es que muchas de las propiedades se están haciendo el empadronamiento en la propia propiedad, es decir, en la medida en que no exista un conflicto serio y parte de la propiedad o la mayor parte de la propiedad está en posesión del propietario, el empadronamiento en estos lugares se está haciendo en el propio lugar, no en las oficinas del INE, y eso es más depende de las condiciones que podamos tener de riesgo para los empadronadores o eventualmente riesgo para los propietarios. Entonces, como les digo, de los 73 casos, solamente son 5 los que se han empadronado hasta la fecha en la oficina departamental de Santa Cruz. No sé si tienen alguna consulta con relación a esta temática o alguna aclaración que tuviesen sobre el reporte. Por favor, director, si en otras regiones también se tiene algún reporte a propósito de propiedades avasalladas y si se estaría registrando las mismas, ¿cómo está en otras regiones del país? Hemos tenido un caso aquí en el norte de La Paz, que hemos tenido ese procedimiento, pero no se ha hecho en la oficina de La Paz, sino se ha hecho en la oficina del municipio, ¿no? Hemos tenido un caso, no quisiera equivocarme del municipio, pero es un municipio del norte de La Paz, donde hemos procedido de esa manera, ¿no? El propietario se ha acercado a la oficina del jefe del municipio y se ha procedido a relevar toda la información, tanto la parte gráfica, el croquis, como la información estadística, es decir, la aplicación del formulario. No hay otros casos que tengamos reportes de ese tipo, y seguramente también porque esa es la metodología. No siempre hay el conflicto, o sea, hay el conflicto en parte de la propiedad, pero el propietario tiene bajo su control de la propiedad. Entonces, en ese caso se está haciendo en el propio lugar, la propia brigada es la que hace el empadronamiento y en observaciones anota la situación, ¿no? Buenos días. ¿Cuál va a ser el procedimiento para empadronar las otras 68 propiedades que también están avasalladas? ¿Cómo han sido las primeras 5? ¿Hasta qué tiempo se van a...? Bueno, en función a la fecha que tenemos, al 15 de noviembre, en el departamento de Santa Cruz, estaríamos esperándose en las oficinas del INE, en la calle Taperas, para proceder a hacer el empadronamiento, pero como les reitero, en esos casos en que el propietario no tenga control o exista conflicto en el terreno. Pero reitero, seguramente la mayoría de esas 73 propiedades sí vamos a empadronarles en el propio lugar y se va a poner en observaciones la situación del pedazo, de la proporción de la propiedad que podría estar ocupado por terceros, ¿no? Director, por favor, disculpe, como hemos llegado un poco retrasados, le rogaría por favor si nos puede volver a informar sobre el avance que se tiene en los departamentos, por favor, para conocer cuál es el avance. Ya hay algunos departamentos que están a punto de concluir el proceso. Sí. Eso lo haríamos al final porque probablemente también están llegando todavía algunos colegas de ustedes, y seguiremos con las preguntas y después volvemos a hacer la presentación de datos. Señor Pereira, buenos días. Buen día. La publicidad que están utilizando en los medios incide en la idea de que los resultados del sexo, estoy emocionado, no necesariamente pueden ser utilizados para el tema de cobro de impuestos. Dígame por qué razón no podrían ser utilizados para el tema de impuestos, dado que los municipios son rentistas y que necesitan captar recursos propios para impulsar su proyecto de desarrollo. Entonces, no veo una lógica de que se diga no va a ser utilizada esta información con fines fiscales. A mí me parece que los municipios tienen perfectamente para tener toda la información para poder captar recursos propios, ¿no es cierto? Me parece que hay una lógica en eso, y el INE se equivoca en mi concepto también cuando dicen que esta información no podrá ser utilizada. Entonces, quisiéramos un poquito que, sin necesidad de que usted admita que eso es posible, la información va a ser colocada a disposición de los municipios que tienen que realizar en base al censo sus programas de desarrollo y un poco sus programas de inversión. O sea, a ver, explíqueme más un poco eso. Bueno, en realidad admito que no es posible utilizar para fines impositivos la información estadística.
porque la ley así lo determina, ¿no? Y es una práctica no solamente de la Oficina de Estadística de Bolivia, sino es una práctica mundial de las oficinas de estadística. Es un principio que está contenido en la ley 14.100, y si usted recurre a las bases de datos que están de las encuestas de hogares, por ejemplo, del censo de 2001, que están en el portal del instituto, va a poder verificar que es imposible identificar un informante, porque en las bases de datos del INE no se ponen nuestros nombres, no se pone Luis Pereira, que dio sus datos para el censo de población y vivienda, nunca va a aparecer en la base de datos. Es más, ni siquiera se transcribe tanto en los censos como en las encuestas y los registros administrativos que recuperamos de las oficinas públicas. Y eso es porque no está así estructurado. Las bases de datos se van a transferir a los municipios, pero no van a tener nuestros nombres, o los nombres, en este caso, de los propietarios de las tierras agrícolas, ¿no? Entonces, y por otro lado, ese es un tema que fue muy recurrente en los censos del 76 y el 92 de vivienda, ¿no? Que se reiteraba y que se decía el peligro de que nos cobren impuestos, y que usted mismo sabe y todos nosotros sabemos que nunca un empleado público de la oficina de impuestos tocó nuestras puertas para decirnos: usted no está pagando los impuestos de su propiedad urbana. Eso jamás ha ocurrido a ninguno de nosotros, y esa es la prueba más fehaciente de que las estadísticas públicas no sirven, no van a servir para fines impositivos. Por otro lado, en el tema del censo agropecuario no existen valores, existen la producción, existe el rendimiento, existe la productividad, ¿no? Entonces tampoco habría esa opción por el lado de la información estadística misma que sea útil. Pero básicamente es eso, o sea, hay la ley de confidencialidad y la práctica misma demuestra que eso siempre ha ocurrido de esa manera. Las boletas no son el instrumento de captar información, es la boleta de un cuestionario, de una encuesta, o la boleta censal, ¿no? No se transcribe, no se captura esa información. Y lo mismo es en el tema del ejercicio de los derechos de la propiedad. Tampoco sirve ni siquiera como antecedente el hecho de que una persona se empadrone o le caiga una encuesta, que su hogar caiga y después exista una oficina. Inclusive la ley del sistema dice ni un fiscal, ni una orden fiscal podría obligar al instituto a dar una información de este tipo, por ejemplo en una encuesta de hogares, ¿no? Entonces no podría decir un fiscal: denos y certifique usted que en tal fecha fue encuestado tal persona en su vivienda. La respuesta es, de acuerdo a la ley, artículo 24 creo que eso es imposible de dar. Director, por favor, si me permite, director, por favor, en el tema de las unidades productivas que no se sometan a ser registradas mediante el censo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué efectos colaterales va a tener? Bueno, en realidad no es un efecto directo, o sea, el sistema de información estadística obliga, digamos, a dar información a todos nosotros, ¿no? Pero el INE mismo no es usuario de la información estadística, es decir, no le afecta a la propia institución, indirectamente sí afecta a las cuentas nacionales, pero el principal afectado es la propia comunidad, no tener una comunidad entera, sus estadísticas, cómo puede plantear después a su municipio un requerimiento, por ejemplo un silo de granos, si no puede demostrar que tiene una producción de granos, o un sistema de riego si no puede demostrar que no tiene parte o la totalidad de su superficie que está en cultivo sin el acceso a un sistema de riego. Entonces el principal afectado va a ser la parcela, la unidad agropecuaria o eventualmente la unidad que es la comunidad. Primero el compañero y volviendo al tema de la propiedad, vamos a explicaros un poco por qué cuando iba a comenzar el censo, el gobierno, después de conversar con los ciudadanos de Santa Cruz, se comprometió a quitar las preguntas de propiedad de la boleta. Entonces, digamos una explicación sobre eso. Bueno, en realidad hay la pregunta de propiedad. Si usted le puede facilitar la boleta, sí existe, ¿no? La pregunta es qué tipo de propiedad tiene sobre la parcela, si es propia, si es alquilada, si es al partido, si es de una cooperativa, si es estatal. Está la pregunta de propiedad, entonces no hay esa pregunta. Bueno, la verdad es que yo no era director en ese momento, no era servidor público en ese momento del INE, pero no se quitó la pregunta de propiedad, no sé cuál fue la... Entonces cambio mi pregunta.
sobre el mismo tema. Si no acepto la pregunta, entonces, ¿cómo está desarrollándose ese tema de la propiedad en las propiedades de Santa Cruz, sobre todo las grandes propiedades? ¿Hay algún problema o están respondiendo? No, están respondiendo porque las preguntas son muy similares a cualquier investigación estadística, ¿no? La diferencia que con cualquier otra, que en el caso de la propiedad agropecuaria, hay la modalidad de al partido, ¿no? Que es una modalidad que no existe en otro tipo de propiedad urbana o otro tipo de propiedad que se ejerciera, digamos, el derecho o la acción de producción. La última consulta sobre este tema. Lo que pasa es que al parecer los grandes propietarios de Santa Cruz tenían sus actividades respecto a la superficie, no solamente a la propiedad, a la cantidad de superficie de sus propiedades, como está normada la Constitución, que no puede ser más de 5.000. Entonces, no sé si eso cómo se está llevando a cabo en Santa Cruz. ¿Hay registros ya preliminares que dan cuentas de este tipo de indicadores de superficie de propiedades grandes o todavía no tenemos ese información? Bueno, como vos sabes, el tema de propiedad agrícola y de extensiones se lo registra a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿no? Que es la institución que registra el tamaño o la cantidad de superficie que tiene una persona, ¿no? O una familia o una empresa. No es el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros entramos a una área censal y preguntamos en esa área censal cuántas parcelas tiene el productor. Puede ser pequeño productor o grande productor. Entonces no tendríamos nosotros condiciones técnicas, tecnológicas o de identificación para decir este productor además cuánta tierra tiene en otras áreas censales, ni siquiera en otros municipios, sino en otros municipios o en otras áreas censales. No tendríamos esa capacidad técnica y no estaba en el objetivo nuestro, porque como es hacer estadísticas agropecuarias para el país, para el departamento y para el municipio, no está en el criterio sumar, digamos, superficies por personas, ¿no? Sino más bien ver la unidad agropecuaria en ese contexto geográfico. No sé si quieres aclarar. La única pregunta que había, que era el tema de los transgénicos, ¿no? Ese sí, de la semilla transgénica, que fue el tema de la boleta. Aquí la compañera creo que quería. El día de ayer había señalado usted que se estaba haciendo un barrido de todas las propiedades del campo para ver si había lo que estaban produciendo de acuerdo al censo agropecuario. Me preguntaba si este censo, ya que se está haciendo de esa manera, se está haciendo un barrido, si se podía saber, obviamente no los nombres ni nada que no esté aclarado, ¿cuánto de producción de coca hay en el país? ¿Es posible? Bueno, con relación al tema de... Sí, con relación buenos días. En realidad es una actividad muy importante, como tú lo has señalado, ¿no es cierto? Son 45 días que se está haciendo un barrido a todas las comunidades del país. Es algo, a mi parecer, es histórico, ¿no? Es una información muy rica que se está sacando a nivel de comunidades y lógicamente de todo productivo. Algo que hemos visto, el tema de la coca es un producto cualquiera, no tiene un tratamiento especial, es un cultivo cualquiera y la información se la captura de esa manera, la boleta captura esa información, pero como cualquier otro cultivo. ¿No es posible determinarla? Claro, por supuesto que se va a capturar esa información. Una vez que tengamos toda esa información y la agregación de las boletas a nivel comunal y a nivel individual por la SUPAR, lógicamente vamos a tener los datos de esta superficie. Pero la coca es un cultivo como cualquier otro. El compañero de atrás primero. Aunque puede ser cultivado de manera única, o sea, un solo cultivo, o puede ser de manera combinada, ¿no? Porque la producción de la coca, por ejemplo, a veces es combinada, ¿no? Con cítricos, con café, entonces se capta como cualquier otro producto agrícola para fines estadísticos, para ver el tema de rendimiento, superficie, etcétera, como un otro cultivo más. En el tema del barrido, pero sí es importante lo que usted señalaba, ¿no? Lo que se hace es un barrido completo de cada área censal en función al apoyo y a la coordinación que se hace con los municipios, etcétera, viendo la superficie cultivada. Pero no solamente se hace en el área dispersa, también se hace en los centros poblados, inclusive en las propias ciudades y en las áreas dispersas, como ustedes saben, aquí en la ciudad de La Paz, pero sobre todo
en las ciudades del Valle y los Trópicos, en las propias ciudades existe explotación agrícola, ¿no? Ya sea en invernaderos, chancherías, etcétera. También brigadas especiales recorren las ciudades recogiendo esa información, que no sea de huertos familiares, sino de explotaciones para fines de mercado, ¿no? Compañero de atrás, por favor, Mario. Quería consultarle cuántas unidades productivas existen en los sectores urbanos y de esa cantidad, cuántas ya se han realizado los trabajos de medición. Las unidades productivas, las UPAs, estimamos entre 700.000 a 1.3 millones de unidades productivas de UPAs. Lógicamente, una vez que tengamos y se haya realizado el operativo censal, vamos a tener esa información más precisa. Podríamos calcular apenas un porcentaje de las que existen en el área periurbana, donde se realiza agricultura o agricultura urbana. Y esa diferencia es por el hecho de que no hemos hecho censos desde 1984, ¿no? Entonces es el impacto, digamos, de lo negativo de no tener censos sistemáticos, porque se fija en el rango, ¿no? De 700.000 a más del doble, a 1.300.000, es el rango en que nos movemos. Es un rango que también no nos permite hacer una buena planificación del procesamiento de datos, porque no es lo mismo procesar 700 o 700.000 unidades agropecuarias que 1.300.000 unidades agropecuarias, ¿no? Es un rango bastante abierto que, bueno, después de que terminemos el censo vamos a tener la respuesta en cuántas unidades agropecuarias tenemos, si se sigue parcelando las propiedades. Creo que en algún momento ya les comentábamos, hay imágenes satelitales, por ejemplo, que muestran que en el altiplano se está concentrando la propiedad, ¿no? No tanto la unidad agropecuaria, es decir, 5 hermanos que tienen cada uno pequeñas propiedades, la unen en una sola unidad agropecuaria, para nosotros es una unidad agropecuaria, y eso concentra y de esa manera se produce. Entonces, un efecto del censo podría ser demostrar que hay un proceso de reversión de la parcelación o el término que se utilice en las propiedades agrícolas en el altiplano y en los valles, por ejemplo, ¿no? Eso ya va a ser parte de la explotación de la información. Mario. Sí, gracias. Solamente era un poco insistir en la consulta del colega que me ha antecedido. ¿No hay un estimado en este momento, muy grueso por lo menos, del número de unidades que ya más o menos están bajo registro? Ese es el rango, que es un rango bastante grande, y eso se debe a que no tenemos censos, primero sistemáticos, 1950, 34 años después del segundo censo, 1984, y 29 años después tenemos un tercer censo. Entonces es el impacto de no hacer censos cada 10 años, censos económicos, censos agropecuarios cada 10 años, censos económicos cada 5 años y censos de población cada 10 años. Digamos, ese es un tema que el propio país y el propio Estado tiene que revertir para mejorar nuestras estadísticas públicas. Sí, aquí el compañero no. A propósito de la producción de la hoja de coca, este fin de semana se han tenido algunos incidentes en Apolo. ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? ¿Se continúa con el censo en aquella región? ¿Se ha paralizado? ¿Cuál es el informe de los directores? Bueno, sobre el tema, nuestras brigadas se han replegado en la zona de conflicto, pero en el municipio se está trabajando normalmente. Pero sí, por seguridad de nuestro personal, nuestras brigadas, ese personal está replegado en esa zona. ¿Pero continúa? En Continúa. el resto del municipio. ¿Cuál es el porcentaje de avance, tal vez, antes de que se susciten los conflictos? No tenemos poder. No tenemos. Justo La Paz es lo que tenemos un poquito rezagados, ¿no? No hemos podido presentar los datos de La Paz y Cochabamba tenemos que actualizar nuestros datos, y esperemos que en el próximo avance más bien les demos información un poco más desagregada a nivel municipal, ¿no? Perdón, voy a pedirle a Luis que atienda la solicitud de reiterar la evaluación por departamento y los avances alcanzados. Que es Castigo a los puntuales. ¿Alguna pregunta más sobre el censo agropecuario para pasar esa exposición que la mitad de los colegas de ustedes no han estado? Solamente una aclaración, perdón, director. ¿Cuál es la actitud de la gente en Apolo para el tema del censo? ¿Están aceptando ser censados o hay cierto rechazo por parte de la gente? Como digo, Marcos, en ese lugar hemos dejado de hacer el empadronamiento.
en el área de conflicto. En el resto del área es normal, o sea, no hay una situación de rechazo por este tema que no tiene directa relación con el censo agropecuario, con el desarrollo del censo agropecuario. Es una problemática distinta, ¿no? Entiendo yo, por ejemplo, que si hay un bloqueo en algún municipio, ese bloqueo obviamente debe estar perjudicando el desplazamiento de nuestras brigadas. Una vez que pase el bloqueo, las brigadas continúan, si es que las brigadas tienen que pasar el bloqueo, ¿no? Normalmente, yo estaba la semana pasada, por ejemplo, en Quillacollo, en Cochabamba, y nosotros mismos en nuestra visita no fuimos afectados por el propio bloqueo y las brigadas estaban trabajando con regularidad en un bloqueo que duró algunas horas, ¿no? Entonces, lo que sí hay a través de los medios solicitar siempre la protección del empadronador y la empadronadora. También nos comprometemos a dar, si es posible, la próxima semana estadísticas. Gran parte, una proporción, yo aseguraría, mayoritaria de empadronadores son mujeres, ¿no? Y ese dato les vamos a proporcionar. Entonces tenemos que proteger a este personal generalmente joven que está haciendo un esfuerzo por mejorar las estadísticas agropecuarias de su municipio, de sus comunidades, y que es necesario que los propios dirigentes, etcétera, cuando existen este tipo de conflictos, los protejan porque es gente de lugar. Señora Pereira, ¿los empadronadores tienen seguro de vida? ¿Están protegidos Sí. por algún mecanismo? Quisiéramos saber qué empresa se ha contratado y si usted... Bueno, eso suena a fiscalización, no a pregunta de periodista. Dígame, estamos en una Sí. situación un poco... Sí, están contratados, tenemos un contrato de seguro. No se puede decir nunca la empresa, porque si nosotros mismos no cuidamos la confidencialidad del dato, sí tienen cobertura de seguro contra cualquier tipo de accidentes, y no solamente cuando uno esté en un vehículo tiene el SOAT, no nos referimos al SOAT, sino nos referimos a otro tipo de seguro adicional, porque las personas no solamente se desplazan en vehículos, unas veces se desplazan en caballos, casi dije en camellos, en caballos, se desplazan en deslizadores, van a pie, pueden rodar por un peñasco, entonces tienen cobertura para todo este tipo de situaciones. ¿A qué valor asciende la cobertura? ¿Se puede saber eso? Eso no es el tema. Pero si usted Yo tendría que mostrarle la póliza, pero no tengo la póliza. La próxima, por favor, la póliza. Un detallito muy sencillo. El nivel de ejecución que tienen ustedes del presupuesto para el censo agropecuario son 20 millones de dólares. Ejecución, ¿sí? ¿Cuánto en millones de dólares? La ejecución no la tenemos al día, no hacemos seguimiento, pero probablemente de los 20 millones, gran parte ya se ha gastado porque estamos justamente en la fase del operativo, que es lo más fuerte, ¿no? Y hemos dado el 40% del monto de los estipendios de los empadronadores. Estamos entregando un 20% adicionales y al final de la conclusión del empadronamiento se les va a dar el 40% restante, ¿no? En el caso de esto, que es lo más fuerte. El tema de combustibles, como usted sabe, es lo más caro también para el tipo de desplazamientos, entonces la parte operativa es la parte más costosa de una operación de este tipo. Sí, gracias. Para quienes han solicitado, por favor, se va a brindar la información por departamento. Gracias a los que han participado. Muy amables, esperamos. Nuestro tercer reporte es el siguiente. Iniciando por el primer departamento, junto con Chuquisaca, que iniciamos el censo agropecuario. En Oruro se inició el 15 de septiembre. Tenemos 9 días para concluir el censo. El censo estaría concluyendo en el departamento el jueves 31 de octubre. Tenemos un avance del 85,3% y son 9 municipios del departamento de Oruro que hemos concluido con el censo. Antequera, Eucaliptus, Machacamarca, La Riviera, Todos Santos, Caranga, Chipaya, Coipasa, Belén y Andamarca. Es importante que a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, en este caso y en el departamento de Chuquisaca, comunidades que eventualmente no hubiese llegado a las brigadas, se tiene que contactar con los jefes de municipio para coordinar la conclusión del operativo en el departamento. El siguiente, Chuquisaca, estamos en el 81%, con el mismo fecha de inicio, el 15 de septiembre, y conclusión el próximo jueves 31 de octubre. En el departamento del Beni, que fue el tercer departamento que se inició el operativo,
el día 23 de septiembre, nos faltan 16 días para terminar el censo, lo concluiríamos el 7 de noviembre y estamos en el 62,92%, si redondeamos en el 63%. En el departamento de Pando estamos en el 59,66%, iniciamos el operativo 2 días después del departamento del Beni, el 25 de septiembre, y por lo tanto nos restan 18 días para concluir el censo. En Cochabamba y en La Paz no tenemos reportes de avance actualizados, por lo tanto no vale la pena difundir. Tenemos que terminar el 14 de noviembre junto con los otros 4 departamentos. En Santa Cruz de la Sierra iniciamos el operativo el 30 de septiembre, nos faltan 23 días y terminaríamos el 14 de noviembre y estamos con un avance a la fecha de ayer de 41,25%. En el departamento de Potosí estamos con un 48%, con similar fecha de inicio el 30 de septiembre y conclusión el 14 de noviembre. Y finalmente en Tarija empezamos un día después, el 1 de octubre, debemos concluir el 15 de noviembre, todavía nos restan 24 días para el operativo, para concluir el operativo, y estaríamos en el 37,89%, casi el 38%. Esos son nuestros avances que tenemos a la fecha de ayer y esperamos darles durante esta semana los datos de Cochabamba y de La Paz, actualizar la información que dimos la semana pasada. Bueno, muchísimas gracias. No hay el tema del porcentaje más o menos es 44%, pero la cifra no es muy representativa porque hemos iniciado con desfases, ¿no? Entonces el dato mismo no es muy significativo. Pero lo que sí podemos decir es que en el próximo reporte ya estaremos en la mitad del país empadronados, ¿no? O sea, ya estaremos ¿Cuántas unidades suficientes. productivas habían ya censado hasta el momento? No estamos haciendo el seguimiento por unidades agropecuarias porque eso ya es un fruto de la transcripción de datos. Solamente estamos haciendo el seguimiento por comunidades, por porcentaje de comunidades con relación a las comunidades que estaban estimadas a ser en cada una de las áreas censales. En algunos casos, cuando va la brigada, puede encontrar una nueva comunidad, una comunidad, digamos, tenía 18 comunidades que hacer en un lugar, y puede reportarse que no son 18, son 23, entonces se actualiza y se dice no de 18, sino sobre 23, hecho, digamos, 8, ¿no? Esa es la metodología que tenemos, o sea, hacer el avance por comunidades estimadas y ir ajustando a las comunidades encontradas o identificadas o censadas. Sobre los conflictos internos que se tienen, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en el PIMIS? ¿Qué problemas? Esa pregunta ya la respondió durante la conferencia de prensa. Por favor, señor Pereira, si no se tiene el número de unidades productivas censadas, ¿se tendrá por lo menos el número de comunidades ya producidas a nivel nacional, por favor? Sí, vamos a ese dato cuando ya vayamos concluyendo por departamentos, por lo que le digo, ¿no? Cuando uno llega a una comunidad, a un área censal, vas con 18 comunidades, pero cuando vas trabajando con la gente te dicen no somos 18, somos 23. O te pueden decir en realidad estas que están como comunidades es una sola comunidad y cada una es una localidad. Como sabemos, en el país no hay un directorio de comunidades, o sea, no podemos decir en este municipio las comunidades son estas, ¿no? La comunidad es una categoría no establecida, no es como un departamento, como una provincia, como un municipio, ¿no? Es una cosa que se va organizando, va creciendo, se va fusionando, ¿no? No es una cosa estática, es una situación más bien dinámica. Entonces, por eso, alrededor, nosotros hemos estimado como 22.000 comunidades, ¿no? 22.000 comunidades. Hasta finalizar el censo, pero pueden ser más o pueden ser menos en función a que cuando llegas en el lugar te dicen no, Machacamarca alta y baja no son dos comunidades, en realidad Machacamarca es una sola que tiene dos localidades, Machacamarca baja y Machacamarca alta. Entonces no hay un directorio de comunidades. Muchísimas gracias, los esperamos el siguiente martes a las 10 de la mañana, de acuerdo a lo que hemos previsto para dar la información sobre el... Tenemos información para sembrar futuro.